Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenido. Esto es Pulso Político y soy Carlos Rabascal y está sintonizando su medio público Ecuador TV. Continuamos con el análisis de las medidas económicas y de cara también a lo que pudiese ser el programa económico del gobierno, que el presidente de la República, Lenín Moreno, ha anunciado darlo a conocer, que lo va a dar a conocer conjuntamente con el plan de desarrollo. Pero solo el hecho de haber anunciado las medidas económicas la semana pasada ya ha generado polémica, sobre todo en el sector empresarial, en el sector productivo. ¿Hacia dónde van estas medidas económicas? Es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Con quién? Durante los próximos 55 minutos estaremos con Pablo Dávalos, economista y catedrático universitario, ex viceministro de Economía y miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Fidel Márquez, que por fin vino a los estudios de Ecuador TV en la ciudad de Quito, economista, catedrático universitario, rector de la Universidad de Ecotec, investigador sobre América Latina y miembro del Consejo Científico de la Universidad de La Habana. Y Víctor Hugo Villacrés, economista y catedrático universitario, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y ex subgerente del Banco Central. Junto a ellos, entonces, en los próximos 55 minutos estaremos con ustedes analizando sobre las medidas económicas. Víctor Hugo Villacrés, entro directamente contigo para efectos de ganar tiempo. A ver, estas medidas económicas, ¿carácter recaudatorio o de carácter de reactivación económica? ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a mis compañeros de panel. Bueno, yo digo que las medidas obedecen a la situación coyuntural que se está viviendo en la economía. Esto de articular primero, y hay que reconocer ahí con transparencia lo que ha hecho Lenín Moreno, articular esta mesa de diálogo entre lo público y lo privado, además mostrar algunas cifras que probablemente para muchos no coincidían con las anteriores, para otros pues simplemente es una cuestión de cómo se dibujan las cifras, y finalmente esta cercanía que ha tenido con el pueblo, que le lleva inclusive a generar esta consulta popular. Entonces, en este entorno político hay que leer las medidas que se toman como medidas coyunturales para poder hacer frente a una situación que se está viviendo tanto en lo que resta del 2017 como para el 2018, un poco satisfacer algunas necesidades de los sectores que venían demandando, por ejemplo, el tema del anticipo del impuesto a la renta para las empresas que generan ventas menores a $300,000, claramente es un apoyo para los pequeños y medianos empresarios, y después una serie de medidas que se podrán analizar en el resto del tiempo y que eso lo que buscan es satisfacer la coyuntura. Pablo Dávalos. Buenas, un saludo a todas las personas. Carlos, estas medidas no llevan adelante ni la reactivación ni la recaudación. Con estas medidas el país no va a resolver los graves y estructurales problemas de desempleo que tenemos. Tampoco van a proporcionar una recaudación importante. Creo que el sentido real de estas medidas tendría que ver con algo que podría llamarse como economía política, es decir, no generar ruido de tal manera que el presidente pueda ganar las elecciones de la consulta y generar un capital político. Trata de convencer a varios sectores, trata de atraer a los empresarios, trata de atraer a los sectores. En la consulta tuviste a los ecologistas, a los sectores sociales. En otras palabras, no es un plan económico, es un plan político, si tú quieres, de economía política. Por eso las medidas tributarias son mínimas. Esas medidas tributarias no van a generar una gran recaudación. Se espera que sea el 1.6% del PIB, que o sea, es mínimo en realidad. Netos. Sí, y tampoco van a reactivar el empleo. No significa que de aquí a unos meses va a crecer el empleo de la economía ecuatoriana, en absoluto, ¿no? Porque además adolecen de una falla. Están viendo la economía desde el lado de la oferta, cuando los problemas de la economía son estructurales, son mucho más grandes. Del lado de la demanda. Ya Exacto. vamos a desarrollar todos los temas. Fidel Márquez, todavía la misma pregunta para los tres, ya vamos pues a desarrollar. Sí, bueno, han dejado casi muy poco para decir, pero... O sea, se suscribe. Más o menos para ganar los tiempos en los 55 minutos. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que no es un plan económico. No es un plan económico. No es un plan económico. Eso está claro. Son medidas que yo las veo más por el lado de la economía política, como decía Paulo, en el sentido de que está en el marco del diálogo que él mismo ha llamado como presidente de la República, está dando caramelitos a todo el mundo, porque ¿cuál es el objetivo final? Ganar la consulta. Ese es el objetivo. Y yo creo que a partir de ahí hay que hacer el análisis y estas medidas las tenemos que ver en ese contexto. Y por otro lado, que está tomando las medidas con el mismo equipo económico que heredó.
que eso es otro elemento que también tenemos que poner sobre la mesa. Ahora ya me obligas a interrumpirte porque acabas de mencionar al equipo económico que heredó, pusiste énfasis en el que heredó. ¿Qué hereda, el equipo económico o el pensamiento económico del equipo del gobierno anterior? Y yo creo que el equipo económico. ¿Y el pensamiento? El pensamiento de Lenin... Ay, Pablo te la puso difícil. Es A ver, un ahí te quiero ver. pensamiento socialista, pero no llevado al extremo donde estaba el anterior presidente. Yo te digo, yo creo que sí, porque hay una cosa, el presidente Moreno ha recalcado de que no ha llevado adelante un ajuste económico, un paquetazo. Un paquete, sí. Es decir, tomó medidas, pero no un paquetazo. En otras palabras, se inscribe en la línea que el país empezó con Palacio y después con Rafael Correa de no tomar medidas de ajuste, ¿no? Porque las medidas de ajuste te provocan crisis de gobernabilidad. Entonces, es la misma idea. Pero además porque en el momento coyuntural que estás viviendo, tomar un ajuste podría restar liquidez a la demanda. Entonces, si ya existe una restricción en liquidez y tú haces un ajuste gradual aún más fuerte o un ajuste no gradual aún más fuerte, restas más liquidez y seguramente... Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. No ajuste producto de que estamos frente a una consulta popular y electoralmente fatal o frente a una convicción de un espacio de izquierda que quiere transitar el presidente Moreno. Es que hay una cosa... Yo creo que es un espacio de izquierda que quiere transitar el presidente No, Moreno. también hay pragmatismo, porque Claro, tú puedes tomar una que decisión como, por ejemplo, suprimes el subsidio al gas y 500 millones de dólares finalmente logras resolver en el déficit fiscal. Pero la eliminación de ese subsidio te genera una crisis de gobernabilidad que no tiene nada que ver con que seas de izquierda o de derecha, pues. No, es que eso... Bueno, pero diríamos un socialismo pragmático. Pragmático. Eso tal pero vez yo podría creo ser. que es un retorno a el inicio de cómo empezó el modelo con Palacio. Más que continuar la línea que había tenido, sobre todo en los últimos años, el gobierno de Correa. ¿O será de pronto que estamos en un nuevo ciclo en donde los políticos dicen yo tengo problemas económicos, pero no voy a dejar que los problemas económicos me contagien la política y me lleven a no gobernar? Y me lleven a una crisis de gobernabilidad. Entonces vamos al tema de la comprensión de la política de parte de los actores económicos, y la fundamentalmente el coyuntura. sector productivo. Y la coyuntura Vamos a que la le tocó. coyuntura. ¿Hay un problema fiscal? Sí, Sí, lo totalmente. hay, reconocido por todo el mundo. Ahora, la discusión es si es 4.700 o 6.000 millones. Ahora, quiero comenzar por ahí. El presidente de la República, en su declaración la semana pasada, cuando anuncia las medidas, dice, vamos a reducir el déficit fiscal al 2020. Al 1%, dice. Correcto. ¿Lo voy a dejar en cuánto? Al 1%. Al 1%, ya. Pero él no te dice cómo. No te dice cómo, pero bueno, pero bueno, si ya te lo dice, significa un compromiso. Ya, vamos al tema. Pero fuerte el compromiso. Vamos al tema. Ahora, también el día lunes de esta semana, es decir, ayer, él reconoce que lo que se presentó no es un plan económico, no es un programa económico, y que lo va a presentar en los próximos días conjuntamente con el plan de desarrollo que tengo entendido que va a ser en noviembre. Solo el mensaje de reducción del déficit fiscal es positivo para nuestros acreedores internacionales, para bajar riesgo de la deuda, poder reestructurar o poder gestionar mejor nuestros pasivos, les pregunto. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Que no. Yo creo que no es suficiente. No es suficiente, porque el riesgo de país que estamos teniendo, que ha estado bajando en los últimos tiempos, que está en 569, hablando de memoria, en estos momentos ha bajado más por el diálogo que ha enfrentado y por la posición que ha tenido el presidente Moreno que por las condicionantes realmente de los indicadores económicos. Y sobre todo porque él nos está diciendo el 1%, a mi modo de ver es fuerte. Estamos en el 6% del déficit fiscal. Hay una cosa que me parece interesante. O sea, tú desde la política económica haces un énfasis en la oferta. Los impuestos van a la oferta porque los impuestos por supuesto, disminuyen de una u otra manera la presión que tienen los empresarios con respecto a su liquidez y demás. Pero el empresario necesita vender. El empresario necesita colocar su producción. Y para vender, la sociedad necesita liquidez. Ahora bien, una medida de liquidez se llama déficit fiscal. Cuando tú tienes déficit fiscal, estás generando liquidez en la economía, porque estás gastando más de lo que tienes, por eso tienes déficit fiscal. Si reduces el déficit fiscal, reduces la liquidez. Entonces la economía no es contable, si tú quieres, es mucho más compleja, es mucho más dinámica, creo yo, porque hay otra cosa que me parece interesante y hay un elemento que deberíamos considerar y es el ambiente de certezas que está generando el nuevo presidente. Es decir, va a proponer una nueva ley para la repatriación de capitales, pero empieza a reconstruir la institucionalidad y solo eso ya te genera una señal y dices, en vez de
depositar mi dinero en el exterior, lo dejo aquí porque hay cierta tranquilidad. En otras palabras, la economía no solamente son agregados, indicadores, es el entorno. Y además plantea una estabilidad tributaria. Y además la reconstrucción de todo esto que nosotros llamamos la institucionalidad tiene que ver con la estructura, no solamente con la coyuntura. Entonces ahí entras en dos partes que son fundamentales. Las medidas atacan la coyuntura y es importante analizar el tema del déficit fiscal. América Latina en general ha sido una constante de déficit fiscales desde 1950. Con no hay que asustarse, un problema prolongado, diría yo, a finales de la década de los 80, pero de ahí, digamos que ha sido manejable, ha sido monitoreable. Ahora, a mí me parece interesante tratar de reducir del 6 al 1, al 2, si es que se lo hace de manera gradual, pero sin restar liquidez, buscando otras fuentes de financiamiento para la liquidez de la demanda. Pero ¿cuál es esa fórmula? Porque tú dices, a ver, ¿se puede reducir el déficit? Ustedes son los expertos. Son los Yo te propongo una fórmula para eso. A ver, propon la fórmula. O sea, ¿cómo reducir el déficit fiscal sin afectar liquidez? Bueno, mira, le propondría pues al presidente lo siguiente. Primero, que haga una comisión de renegociación de la deuda. Claro. Ok. Entonces, que vea los tramos de la deuda y haga una comisión. Una vez que renegocie la deuda y tenga, qué sé yo, que logremos $1.000 millones de ahorro en la deuda, que esos 1.000 millones conforme un fondo de estabilización. No se los gaste. Claro. Un fondo de estabilización de los 1.000 millones producto de la renegociación de la deuda. Y que ese fondo de estabilización sirva para garantizar el dinero electrónico. Como el dinero electrónico tiene un aval en el fondo y además la moneda circula y la velocidad de circulación es de 3 veces, una moneda circula 3 veces, hace 3 transacciones antes de regresar al banco, tú tienes con 1.000 millones, 3.000 millones. Ahí tienes liquidez. Masa monetaria. Ahí tienes masa monetaria. Aumenta la masa monetaria. Ahí tienes liquidez, aumenta la masa monetaria con el dinero electrónico. Pero necesitas confianza, necesitas credibilidad, necesitas diálogo. El diálogo te ayuda a construir confianza. Pablo acaba de plantear una fórmula. ¿Qué opinan ustedes? Porque a eso también habría que sumarle, ya que Pablo Dávalos dice el dinero electrónico. Permíteme, Pablo, llamarlo billetera electrónica, porque si no entramos a una confusión. Recuerda que así era el nombre que le daba a Pedro Delgado. Sí, no sabía de comunicación Pedro Delgado. Bueno, vamos a lo siguiente. El presidente también dijo, hay que utilizar la tecnología. Y se va por la línea que está diciendo Pablo Dávalos. Entonces, pero vamos a la fórmula que plantea Pablo. Porque la pregunta mía fue concreta. ¿Cómo reducir déficit fiscal sin afectar liquidez? Pablo plantea la fórmula. Y tengo otra después. Ya, no tires todo el naipe. Víctor Hugo, después decide. Otra que a mí me parece interesante es generar cambios en los impuestos progresivos y reducir los regresivos. Es decir, buscar alternativas mediante las cuales tú puedes recaudar de los grupos que más tienen en los impuestos que son progresivos y, por ejemplo, reducir el IVA, que es un impuesto regresivo de tal manera que generas más liquidez en la demanda y en los ciudadanos. Y eso finalmente, por ejemplo, algo que debería ser ya hecho es las tarjetas de crédito, reducir tasas de interés en temas como medicamentos. ¿Por qué? Porque son indispensables de inelásticos y la ciudadanía cuando necesita eso debería tener acceso a crédito oportuno y a baja tasa de interés. Ahí tenemos dos fórmulas para la reducción del déficit fiscal, pero yo planteo... Que las dos fórmulas llevan a incrementar la masa monetaria. Claro, ahora, pero vamos a este segundo punto de la disminución del IVA, que la verdad es que yo me lo esperaba, pero sí me lo esperaba como algo revolucionario realmente, para incentivar el consumo, para incentivar la demanda, y demanda versus oferta, pues iba de la mano. A ver, pero vamos a lo siguiente. En un país donde los requerimientos financieros son tan de corto plazo, pasa por una medida de disminución del IVA en el corto plazo. No digo que no se lo pueda tomar más a futuro, pero en el cortísimo plazo. ¿La disminución del IVA es factible en términos recaudatorios por la exigencia fiscal? A ver, es que todo tienes que verlo en su conjunto. Por supuesto. No lo puedes ver que vamos a bajar el IVA hoy y ya solucionamos todo el problema de la masa monetaria. No. Yo creo que el primer paso es la reestructuración de la deuda. Por ahí hay que empezar. Pero eso toma tiempo. Sí, pero no más allá de unos 3, 4 meses. Exactamente. Okay. En lo que queda de año se puede hacer eso. Sobre todo con los tramos que están bien identificados. Sí. De entrada, nosotros tenemos que ponerle y decir de frente
hay que entrar a negociar con China. Sí, los chinos y dos la emisión de papeles. La emisión de papeles, esos son los tramos. Cambiar el cupón cero por cupones a varios A años. varios y ahí años. tienes. A ver, entonces estamos hablando de una regenería de la deuda. Una gestión de pasivos. Una gestión de... Usted ya se puso usted. Hay que Una hacer, gestión de como pasivo. se dice Eso te puede popularmente, dar una gimnasia baja financiera. 1.000 millones. Pero no te gastas esos 1.000 millones. Claro. Si no creas Haces el fondo de estabilización. Y el Para fondo de soportar el estabilización, dinero, la billetera la billetera El electrónica. medio de pago que se va a llamar dinero electrónico o billetera, como tú le Vamos quieras terminando poner. este ciclo. Y Ya- con ese dinero financias el plan toda una vida. Ya, ok. Sí. Ok, Te da. Ya, ahí da ya para tienes eso, te da otro, para eso. otro elemento. ¿Ustedes creen que con ese dinero, los 1.000 millones que habla Son 3.000 Pablo, millones. Claro, Son 3.000. que por la masa monetaria, Por la velocidad de circulación, rotación. ¿financias el plan toda una vida? Yo No, creo que ahí financia estás el plan. muy ambicioso y muy optimista. Es pero que bueno, plan toda una vida eso cuesta 1.200. Está presupuestado en 1.200 millones. pero casa para todos 5.000. Pues. No, y le estás dando al presidente 3.000 en un año. Ya. Ok, Claro. Víctor Hugo Y Villegas, casa tu para todos mirada no es un año. me refleja cierto escepticismo en ese argumento de Pablo. No sé si escepticismo, pero al fin del día hay que tener una articulación perfecta con el sector financiero. Acuérdate que es la banca comercial la que va a manejar el dinero electrónico y ahí podría yo tener ciertos reparos. Entonces habría que articular adecuadamente este fondo del que habla Pablo con lo que se podría generar Sí, sí, a través de velocidad de circulación de dinero, que básicamente es tener mecanismos alternativos de pago. Exactamente. Ok. Exactamente. Quiero meter Claro. un ingrediente a esta discusión. El presidente dijo cooperativas y banca en el manejo de la billetera electrónica. ¿Qué significa Yo te eso? preferiría cooperativas. Porque Solo las cooperativas, en un primer momento, Ah, ok. porque las cooperativas están abajo. Y si tú la base. posibilitas exactamente que sea abajo en los quintiles 2, 3, los sectores más pobres, que ahí se maneje la billetera electrónica, estás al otro lado. De hecho, eso genera inclusión financiera. Eso genera Acuérdate inclusión que financiera. Tienes Claro. el 45% Pero de inclusión pongamos un financiera en el ejemplo país. de ¿Cómo cómo llegar al 100? funcionaría eso en los estratos más bajos, que son experimentos que hicieron la banca comercial del país. Empezaron con así, el pues, Banco claro, del con el Barrio. Banco del Barrio, claro, empezaron así. Y empezó así, y funcionó. Y funcionó. ¿Y por qué no va a funcionar entonces con la cooperativa y además que abarcan a muchos más? Porque hay una cosa, la gente confía más en las cooperativas que en los bancos, Por sobre supuesto. todo después de la crisis del 99. Y en los quintiles más Pero, bajos. no, quintiles pero más bajos, adicionalmente la base tiene más acceso a las cooperativas. A las cooperativas. Y las La tienen más cerca cooperativa, además. Pero además Y la tiene más cerca. pero La además, tiene más además cerca, con otro además. agregado que les planteo. ¿Tiene más justicia territorial manejarlo a través de la cooperativa? Totalmente. Yo creo que sí. Totalmente. De O acuerdo. sea, tú tienes un montón de cooperativas tejidas, inscritas en el territorio, ¿no? Y además con la nueva legislación de la economía popular y solidaria. Además, muchas de ellas generando tejido social Estás atrás generando de la tejido cooperativa. Y generando inclusión y al financiera. final con una terminas de- medida económica puedes territorializar esa medida. Ok. Le dices, claro, renegociamos la deuda y terminas territorializando. y democratizas el capital. Y democratiza el capital. Ok, vale. Y te tengo otra. Pero no bote todo el naipe. A ver, que de una vez vota la otra para Sí, ya terminar con eso. esperar a ver qué nos deja, ¿no? Sí, sí, a ver, dígame, ¿qué te has Es, tomado? es A ver, el pero vamos. impuesto a la salida de divisas. Transformar ese impuesto en encaje. A ver, explícalo mejor. ¿Qué significa eso? Tú pagas el impuesto cuando remites dinero al exterior. En este momento pagas 5%. Claro. ¿Qué significa transformarlo en encaje? Significa que si tú envías al exterior, pagas el 5%, pero si lo traes, se te devuelve el 5%. Es un encaje nada más. Ya. Entonces, no te estoy cobrando, no se le está cobrando por razones tributarias, sino para proteger la dolarización. Tú envías $1.000.000, pagas el 5%, pero traes el $1.000.000, señor, aquí está el 5%. Y no solo eso, con los recursos del impuesto a la salida de divisas como encaje, puedes crear un banco de exportación e importación para el Ecuador y generar líneas de crédito a los importadores, por O ejemplo. fortalecer la banca pública que ya tienes con Generando esta línea. una banca de exportación, una especie de Exim Bank. Ya, Sí, sí. local. Que Un puede ser Exim la Bank misma local. Corporación La Financiera misma Nacional. ya ¿no? la corporación tenía ese proyecto hace tiempo. No sé si llegó a funcionar Pero en este o no. momento, claro, le transformas de tal manera que no es impuesto. Ok. No tiene finalidades tributarias, sino pierde defender el afán la recaudatorio, dolarización. sino más bien el Defender la proteger dolarización. el esquema de tipo de Exactamente. cambio. Fidel, ingresa en la conversación si no te quedaste fuera de la, Lo que ocurre es que esto tienes que hacerlo de manera progresiva. Sí, claro. Porque tendrías, y estamos, Pablo, olvidando acá un elemento que tú sabes que en economía es importante, premiar a los primeros. Claro, claro. Entonces nosotros, todas esas medidas tienen que ir con premiando a los primeros que se arriesguen por el país. Claro. Entonces,
hay que darle condiciones también porque es romper los esquemas mentales que se ha tenido hasta ahora, lo que está planteando. Porque si tú haces eso y al mismo tiempo, claro, Al menos logras- innovador, si no Sí. heterodoxo, innovador. Sí. Claro, y logras solidez institucional, es una señal potente para que detener la fuga de capitales. Sí, O sea, es potente esa señal. ¿no? Ya, pero- Porque además podrías constituir una línea de financiamiento de importaciones, exportaciones. Ahí puede ir el drawback, por ejemplo, de tal manera que tienes ya un banco que le permite gestionar la globalización al país, que no tenemos eso. O sea, no hay. Las líneas de crédito son vía bancos privados y con cartas de crédito. y Ay, demás, ustedes ya ¿no? se me están adelantando los temas. Termina eso y para pasar a... Pero además esto habría que asociarlo también con dos ramas de actividad económica, ¿Cuáles? que son la agricultura Exactamente. y el turismo, Exactamente. que es el área de servicio. Tendríamos que enlazar todas estas medidas con esto y ver cómo se logra también asociatividad en el agro para Y ahí estimular necesitas una agenda, la agenda de competitividad. la que agenda de acaba competitividad. Bueno, ya proponer. convocó a la mesa de competitividad y convocó. que tendría que ir ahí. Y por cierto, ya hay un cambio en el Ministerio de Agricultura. La ministra ya salió. Habrá que ver a quién va a nombrar en esta semana en reemplazo de la ministra de Agricultura. el Pero problema lo es que que la pasa es que el país agricultura- no tiene política agraria No desde hay el año política. 2000. No tiene. El año 2001 fue el último año que hicimos censo agropecuario. Sí, Pero, así pero es. ahí hay una contradicción, ¿no? Es nuestra potencialidad, pero a su vez es nuestra debilidad. Es impresionante porque no tiene política agropecuaria, porque no hay un mapa estratégico del tema, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a lo siguiente. Expertos, economistas, sector empresarial han dicho, no mencionó nada sobre la reserva. Y es fundamental mencionar la reserva porque la reserva fue utilizada para el gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hubiera sido mandar un buen mensaje, señores. Ya tenemos el crédito de 650 millones de dólares del FLAR que fueron destinados específicamente a la a la reserva. reserva. O sea, no otro destino que la reserva. O sea, ya hay una internacional. acción. Ya hay una acción concreta. Ok. O sea, se endeudó el país en 650 millones para acreditar la reserva y decir, ya tenemos una posición de reserva. Ya. Pues la reserva fluctúa todos los días, pues. Claro. Las reservas. Ahora bien, es cierto que sobre la reserva se ha emitido dinero. Es absolutamente cierto. ¿no? Tenemos que parar ese mecanismo porque Ok. eso genera mucha incertidumbre en la economía. Fidel ecuatoriana. Márquez. Sí, pero la reserva tiene que estar asociada, entre otras cosas, con qué tipo de funcionamiento va a tener el Estado. Macroeconómico, Claro, ¿Qué tipo de funcionamiento va a tener? Va a tener el Estado. claro. Ya. ¿A qué te refieres? Me refiero, ¿el Estado va a mantenerse con la tendencia que venía o vamos a ver también un pragmatismo y un cambio socioinstitucional que nos lleva a reestructurar el Estado también? Y eso Debería, depende de ¿no? lo que Debería. hace, lo que está haciendo. Yo creo que hay Sí. ya una reinstitucionalización. ¿Y cuál, parece ser. pero cuál Para sería, mí, yo pero creo cuál que sería, viene por ese camino. cuál sería, Víctor Hugo? Bueno, primero si estás de acuerdo. ¿Y cuál sería esa reestructuración del Estado que plantea Fidel Márquez? Yo, en el tema de la reserva, creo que la reserva es un instrumento y como ese instrumento sí se debe evitar algunos tipos de especulación en los que se ha generado un exceso de crédito, sobre todo por parte del Banco Central hacia el Ministerio de Son Finanzas, 2.000 porque millones que se puede, generaron por eso sobre te digo, casi puede nada, ser, puede ser distorsionante. Entonces, yo creo que en Ese es eso el vamos a problema. coincidir todos. Hay que parar el tema Hay que parar del eso. crédito desde el central a finanzas vía reserva, pero no hay que olvidarse que en un tipo de cambio dolarizado, un esquema como el que tiene el país, realmente ahí hay un instrumento que en algún momento se puede hacer uso. Pero que sea siempre excepcional, que sea Exacto, excepcional. Exacto, Que no siempre sea- no, que sea por una no emergencia sea real. donde Exactamente. pones la mano Porque si a es parte de la primera cotidianidad, te la no. vas a comer. No, Te la vas a claro. comer, te la ¿Qué vas a fue lo Creo que ahí pasó? estamos todos de Que acuerdo. llegamos a tener 200 millones nada más o 300 millones en Exactamente. reserva. Como mecanismo excepcional, De acuerdo. o sea, Y todo el mundo gobierno cuando lo está hace. desesperado va a sus últimos ahorros, ya Sí. pero Ok. excepcionalmente. Después yo creo que he empezado a tocar los temas de estructura. Esto de formar la mesa de competitividad es empezar a tocar los problemas estructurales de la economía. Yo creo que se está cambiando de un modelo muy basado en el sector público, que además fue importante. Yo no niego, y ahí hay mucha gente que dice, es que se hizo mal. Yo no creo que se hizo mal. Yo creo que estaba bien en un principio basarse en el sector público a esta alianza público-privada, en donde el sector privado va a empezar a tener mucho dinamismo. Pero también tenemos que ser francos, ¿no? Es decir, a ver, el Estado dinamizaba la economía. 2014, 2015 vino el crash y eso nos generó tremenda liquidez y en este momento el sector productivo tiene que apalancar la economía del país. Sí, a ver, Fidel Carlos, Márquez. sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Está bien que el Estado sea en un momento dado el motor impulsor del desarrollo, que como lo se trató de hacer y se planteó un modelo. El tema es No es cómo la se primera orienta. vez que se hace ese Ya, tipo de el tema cosas. es cómo se lo orienta. El problema es que el timing, en la economía todo tiene un tiempo.
se les fue la roca. Es que hay una cosa. Y se fueron más allá hasta donde dieron los recursos, porque mientras hubo recursos no había problema con el modelo. Pero de una u otra manera, yo pienso Pablo. que tenemos que ver también en la perspectiva histórica. Durante la década de los 80 y la década de los 90, el país no invirtió. Ah, no, está claro. Hubo un proceso de desinversión, desinversión muy fuerte, total. ¿no? Sobre todo Por eso una teníamos profunda deuda carreteras social. absolutamente destrozadas, no teníamos hidroeléctricas, Donde teníamos único que había, comprar donde único había electricidad. carreteras, dos o tres en Guayas, para de contar. Entonces, el país en 2 décadas no invirtió. O sea, Así de era simple. necesaria construir la competitividad sistémica. Y Exacto. muchos Claro. temas sociales se convirtieron en negocios privados. Por ejemplo, las hidroeléctricas fueron reemplazadas por las barcazas que generaban electricidad. Y todo lo que conocemos Hicimos en la mal, historia claro, de los 90. hicimos mal en 20 años como país, destruimos las condiciones productivas del país. La teoría del péndulo. Pasamos de un lugar, de un lado al otro. Claro, y Entonces, ya había que yo construir creo que eso. Lenín Moreno ahora tiene va al ese gran equilibrio. reto de equilibrar De equilibrio. el A tema la entre economía el sector mixta. privado Ok, y el público. Va a tener que equilibrar. ¿Qué comprensión va a haber? Porque Pero aquí mira se que el dice una sector cosa. empresarial, después de conocer las medidas, se ha sentido desanimado, se ha sentido utilizado, así lo han dicho en sus declaraciones, con el incremento de 3 puntos del impuesto a la renta, con Ya el les van a tema devolver sobre el todo de impuesto a las la tasas renta. y los aranceles, son los temas que más les ha Te preocupado. pongo ejemplos muy concretos. El Grupo Novoa, de Alvarito Novoa, registra en el Servicio de Rentas Internas por impuesto a la renta el 0,86%. Cualquier profesor de escuela, cualquier profesor de colegio paga 10% de impuesto a la renta. 0,86. El grupo, el Juri, 1,83% de impuesto a la renta, ¿no? Hay otros grupos que tributan 4, 5, 6%. Hay- Fibeca, 1,8%. Hay de grupo. 4.300 millones de deuda con el SRI, Con el SRI. de los sectores Y no más paga. poderosos de la economía. Y si a eso le sumas la No, subfacturación. solamente divide 4.000 para las 500 personas más poderosas de estos grupos y resulta que tienes 500 LAS, por decir algo, ¿no? Que el negocio de estas personas al no pagarle al Estado por concepto de impuesto a la renta realmente es fuerte. Pero ahí entonces lo que tiene que quedar claro es que hay dos cosas. El que haya evasión Evasión y elusión. y no se cumpla con lo que está establecido legalmente, también no lleva a que se tome la medida de que subamos 2 puntos para poder tener más recaudación, o subamos 3 puntos, porque vamos a seguir con las mismas proporciones. Porque Puede los que ser. pagan son los que van a seguir pagando. Y los otros tienen los otros mecanismos, tienen mecanismos para evadir. Para evadir. Yo creo Sí. que debe haber un esfuerzo consciente del Estado con el afán de mejorar la recaudación. Claro. No ampliar necesariamente la base, pero mejorar. Mejorar. Cobrar a quienes debes cobrar ¿Sabes? esas El deudas que impuesto a la existen. renta representa el 4% del PIB Sí. y el impuesto al consumo representa el 6% del PIB. Entonces ahí hay un 10.000 millones desbalance. de desbalance. Sí, hay un desbalance. Hay un Ahora, desbalance, vamos a sí. lo siguiente, pero esos 3 puntos, a ver, vamos ya entrando a las medidas exactas. Hasta $300.000 de facturación, Ya. exonerados. Sí, exonerados. ¿Ya? Las pymes están felices. Ya. Sí, sí. Sí, ya. No, Que no, que no hay además nada. son las 3/4 partes Las de la 3/4. industria Ya, nacional. pero Y son los que generan ya, casi el 80% complementemos la medida. Todos esos emprendimientos nuevos que entren dentro de ese rango, Cero. cero Dos impuesto a la puntos, renta durante dos los años. próximos 2 años. 2 años. Ok. ¿A quién beneficia eso y qué aporte le va a dar a la economía ecuatoriana? Sí, pero A la ahí- economía ahí yo sí popular y analizo. solidaria. Sí, la de economía hecho, a la popular- economía esa popular y economía popular solidaria, que es la que genera gran cantidad de puestos de empleo y sobre todo que ha tenido muchos problemas por los altos costos de capital. Ujú. Porque si los capitales fueran baratos, acuérdate que uno de los problemas que tenemos en nuestra empresa es la competitividad y eso eso está relacionado directamente con el costo de los factores de producción, sobre todo capital en el Ecuador es demasiado caro. ¿Cómo buscar instrumentos para reducir eso? Y una manera de generar competencia es también generando beneficios tributarios. Totalmente de acuerdo, que además el beneficio tiene que ir fundamentalmente a la economía popular y solidaria, Pero por una todo cosa, lo que insisto, representa socialmente. ya, tú- Pero hay algo que quiero también decir, en 2 años no hay maduración de las pequeñas empresas. Totalmente de acuerdo. Entonces habría que entrar a revisión de que a lo mejor es necesario que sea 5 años. Exacto. Es que tú necesitas vincular las pequeñas y medianas empresas con una estrategia financiera, por ejemplo, Ah, sí, por supuesto. con asistencia. Asistencia ¿no? técnica, Pero es capacitación. que ahí donde debe venir el política estímulo, ahí política debe venir el salarial. estímulo a la banca comercial y a las cooperativas que si apoyan y apuntalan este tipo de actividad de empresas o de actividad que generada en la economía popular y solidaria va a tener necesitas crear determinados mecanismos beneficios. de apoyo, ¿no? Crear una especie de
fondo de colaterales, por ejemplo, para la pequeña... No, El fondo de garantía, Pero, el fondo de también, garantías, ¿no? ¿por qué echarle más carga al Estado? No, es un fondo de colateral que puedes tener, que puede pues, con tener el que encaje, por sea- ejemplo. No, o que sea de la propia banca comercial y la cooperativa. Ya, entre ellos eso para puedes generar crear. esto. Pero el tema no solo pasa por incentivos de carácter Es la tributario. demanda. Tienes que orientar a la economía popular y solidaria, lo que tú mismo decías, Fidel. A ver, ¿cómo voy a generar economía de escala? A través de la asociatividad. ¿Qué tipo de actividades va a desarrollar la economía popular y solidaria? ¿Cuál ¿Y voy a cómo va a estar estimular ubicada que en ese territorio? Es que la economía popular y solidaria tiene que ser a nivel territorial. Tú Hay- no la puedes generar desde Estoy de Quito, acuerdo, ni desde los grandes Ok. polos urbanos. Y ahí necesitamos una transformación de los Ahí es municipios. indispensable asistencia técnica de la banca pública. Creo que ese es el rol fundamental de la banca de desarrollo y tiene creo que lo caer mismo. sobre los pequeños y medianos empresarios. Caso contrario, pues todos los esfuerzos podrían diluirse. Economía popular y solidaria tan solo orientada a satisfacer mercados locales. No, Hay no, nichos, hay nichos de mercado. yo lo llevo hasta que pueda generarse exportaciones. Hasta que se puedan generar Pero no exportaciones. importa el mercado interno. Si tienes mercado interno, puedes solventar algunas situaciones, creo yo. Es más, yo pienso que deberíamos plantearnos una especie de crecimiento endógeno, si tú quieres. Crecer desde adentro, también crecer hacia afuera. Somos dolarizados, A ver, Pablo, evidentemente. te voy a ¿no? recordar un principio, el núcleo endógeno tecnológico, Claro. que antes se llamaba en la década de los años 50, 60. Cuando tú estudiabas en la universidad Claro. que nos daban del estructuralismo, tenemos que estructuralismo. volver a eso Tenemos que volver y a crear eso. un núcleo endógeno propio, Endógeno con propio. nuestra Que nos dé una propia base. tecnología, Una que nos dé la mínima base. una mínima una base, Es que hay ¿no? dos elementos que son Víctor Hugo. importantes. El crecimiento endógeno te puede garantizar de alguna medida no estar tan expuesto a los shocks externos Exacto. cuando estos vienen. Fíjate lo lo que que pasó pasa- en el 2015, 2016. Mira, lo que pasa en Venezuela. Venezuela recibe un choque y no hay papel higiénico. No hay bienes de primera necesidad, porque no hay industria, pues. Claro. No hay una mínima industria. Es decir, Nosotros tenemos, aunque sea una mínima industria. Ese crecimiento, Pero esa base hay que apuntalarla. endógena que nos garantizaría una base para estar protegidos casualmente de los shocks externos. Exactamente. Ahora, encadenamientos productivos. En la economía popular y la pequeña empresa tiene que generar encadenamientos productivos. El tema es con quién lo genera, con la mediana y la grande. Ahora, si no crece la mediana y la grande dentro de esta Primero estructura, tienen que encadenarse entre ellos mismos. bueno, a través de la asociatividad. De la asociatividad. Claro. Y después tienen que ir a formar los clústeres con el resto de la economía. O sea, ¿aplicaríamos el modelo de Corea del Sur? Es difícil, no tenemos... ¿Por qué no aplicar el modelo ecuatoriano? Sí, más Bueno, bien ok, pero- pensemos en- pero- Sí, Pero ¿por qué no ¿cuál creamos sería el nuestro, modelo ecuatoriano, nuestro entonces? propio modelo de acuerdo a las características de nuestra gente? Plantearíamos una estrategia de crecimiento endógeno, plantearíamos una estrategia de territorialización, plantearíamos el hecho de que sean los municipios, por ejemplo, actores económicos para el crecimiento endógeno, porque ahora le vemos al municipio muy en obra pública y demás, Para pero eso no le habría que vemos... cambiar Pablo, voy más regulación allá. también, Claro, tema del Voy más allá. COTAD y Y las todo esto, ¿no? universidades regionales, Y en las función de eso, universidades la regionales, función en función de exactamente. eso. Las universidades regionales se vinculan... Sí, que se a ese vinculen cre- entre Ya, ellas. es que Te hay- planteo una idea, es más. Hay en esos clústeres la posibilidad de que tengan, a través de las cooperativas, monedas locales, sus propias monedas. Hay lugares en el mundo que se ha hecho. Es un tema mucho más es complejo eso. de vanguardia, digamos. No, ya, si primero caminemos creo en que el- Jardín Azuayo alguna vez quiso emitir Sí, su pero se lo moneda bajaron. para sus... Claro, pero yo lo entonces, motivaría eso. Yo primero trabajaría desarrollo fuerte endógeno y territorial. el tema de la dolarización con el dinero electrónico, que me parece que ahí tienes ¿Y por qué no monedas elementos locales? fuertes como para consolidar lo que buscas en economía. Yo no digo que no, Porque hay pero iniciativas digamos, muy ¿Por qué no monedas empecemos locales? por algo Porque y la después sociedad caminemos a eso. todavía no está preparada No, para solamente que circule en ese pequeño clúster, nada más. Señores, economía popular En el pequeño solidaria. clúster. Pudiera ser. Pasemos, o continuemos. Economía popular solidaria, territorialidad hemos dicho, sector agropecuario. Ese es clave. Sí, eso es clave. Ese es clave, ese es fundamental. Yo creo que hay 3 o 4 sectores importantes. es la- Agricultura ya se ha mencionado, Energía. servicios ya se ha mencionado, manufactura me parece que es importante, y ahí el tema energético, construcción. O sea, estos son los temas. Sí, pero lo agropecuario tenemos que apuntar a qué. ¿Cuáles son donde nosotros podemos ver un nicho? Primero, agricultura para la demanda interna. Sí. No, claro, ese es lo primero. Eso es lo primero. Pero ahí tenemos que apuntar en eso, hacia la demanda interna, porque la economía puede crecer vía la demanda. Sí. Y en eso estamos todos claros. Y estimularme que se incremente la producción. Y crear después las condiciones para ver, si yo quiero exportar cualquier producto agropecuario, ¿sobre qué bases? ¿Qué tipo de tecnología voy a utilizar para que sea apetecible en el mundo? La economía verde.
Y ahora además el sello Apuntemos verde eso. tiene un precio... Un precio mejor. Mucho mejor que la producción a gran escala. Y Como estamos que haciendo una unión transición, inteligente sí. con la naturaleza, Claro. que tanto se ha pedido. ¿Dónde entra el sector de la agroalimentación? Tú tienes que Pronaca es una empresa, este Sí. momento ya monopólica sector agrícola, ¿no? Como no ha habido políticas agrarias, la pequeña producción campesina está siendo desplazada por la gran empresa. Por la gran ¿no? empresa. Y la gran empresa, claro, utiliza insumos agroquímicos y todo lo demás que no pueden, si tú quieres, ser compensados. No hay economía de escala entre el pequeño productor y la gran empresa. Entonces ahí tendrías que orientar una política pública a quién vas a favorecer. Podría ser que los pequeños productores campesinos tengan sello verde, por ejemplo. Claro. Y que le dejas al consumidor que el consumidor decida. Comida con sello verde o comida a gran escala. Y ¿no? busco a nivel internacional donde el sello verde, si tiene acogida y tiene demanda, y hacia allá apunto la Víctor exportación. Hugo Villacres. Bueno, yo estoy de acuerdo con que hay que dinamizar el sector agrícola partiendo del desarrollo endógeno, buscando un desarrollo hacia los puntos que sean exportables. Para eso necesita cierto tamaño de valor agregado. Si el valor agregado es el tema verde, si el valor agregado es estructurar un encadenamiento que te pueda generar un producto diferente hacia el exterior, eso es lo que hay que pensarlo dentro del razonamiento que se quiere hacer en una economía que, siendo fuerte internamente, se promueva hacia el extranjero. Ahora, el sector terciario de la economía, servicios y turismo, van a ser fundamentales, representa el 65% de la economía del país, pero el turismo tiene una potencialidad tremenda para poder crecer. ¿Cómo, hay algún tipo de medida en estas medidas que ya anunció el presidente de la República o dentro del programa económico que dice que va a atarse con el plan de desarrollo? No hay programa económico, no hay todavía. El país Todavía no tiene programa económico. Pero el turismo, ¿cómo se tiene que ver? Claro. Como exportación en frontera. Hay que cambiar el concepto del turismo en el país. Tenemos que ir al turismo como exportación en frontera. Porque si lo vemos el turismo como redistribución solamente, estamos mal. Tenemos que ver cómo el país... ¿Y ya más exportación en frontera? En que vengan los turistas, que además los tenemos cerca, no tenemos ni que traerlos de Gringolandia ni de Europa. Los peruanos, los colombianos, que se pueden venir hasta por tierra. Venezolanos. Los venezolanos que vienen ya. No, pero también entras en un tema de competitividad, ¿no? Porque Claro, ahí tienes pero ahí los tiene- costos de los servicios que todavía Pero ahí es siguen donde, siendo ahí, muy altos ahí donde, comparativamente. pero ahí es donde hay que apuntar en cómo le damos el financiamiento a este tipo de sectores con el estímulo a los primeros. ¿Hay medidas, se anunciaron medidas en relación a ese tema, al turismo? ¿O eso está un poco olvidado todavía? Entra dentro sí. de lo que pudiera ser de las microempresas y estas cosas, ¿no? Sí, todavía falta una Sí. integración. Las medidas propuestas por el presidente Moreno todavía no configuran un programa económico, tampoco van a reactivar la producción. El país necesita un programa consistente, coherente, pero sobre todo un horizonte. El país necesita saber que de aquí en 10 años, en 15, en 20 años, ¿no? Se va a reducir el desempleo y se va a reducir el subempleo, por ejemplo, ¿no? El empleo inadecuado. Entonces, y el empleo pleno va a subir del 50% que es ahora al 60-70%. Esa debe ser nuestra meta. Yo creo que hay elementos importantes dentro de lo que se ha propuesto. Por ejemplo, el hecho de que se exonere del pago de impuesto a la renta a los nuevos emprendimientos que se generen es no solo para el sector turismo, sino para todos los sectores, pero ahí hay una oportunidad. El banco habla de 5 años. ¿no? El No tema de de la repatriación de capitales sin impuesto a la salida de divisas también de algún modo es promover nuevos emprendimientos. Ahora, si esto se convierte simplemente en buenas ideas, porque puede pasar que no existe la receptividad dentro de los agentes económicos y terminan siendo simplemente una Son serie son escépticos, porque la gente cuando se Ya, trata pero de dinero... Pero si no hay receptividad y no viene la inversión, no viene el dinero, te obligan a tomar otras medidas. Exactamente. Pero a ver, aquí tenemos que tener claro también, históricamente, y cada vez que ha habido estos cambios y estos ajustes después de un periodo fuerte como está pasando en la economía ecuatoriana, generalmente el compás de espera del inversionista privado existe y siempre va a estar. Y casi siempre se salva y se reactiva vía aparato productivo, vía el sector público y después vía inversión extranjera, antes de la inversión nacional. Aquí nosotros tenemos que, y aquí es donde puede estar la innovación que puede hacer el Ecuador en cuanto a modelo, y es a partir de la economía popular y solidaria y la pequeña y mediana empresa generar esa reactivación. Pero vamos a lo otro.
¿Qué pasa si no hay la receptividad que estamos hablando con la mediana y la gran a dar empresa? premio. Que ahí es donde está el escepticismo. Realmente, ahí, Pablo. Se trata de lo siguiente, las personas cuando tienen que tomar decisiones que afecten a su dinero, tratan de visualizar el entorno y tratan de buscar seguridad. Y esa seguridad no está en los discursos, esta seguridad está en hechos reales, concretos, evidentes. Los bancos, ¿están seguros los bancos? La justicia, etcétera. Si tú le das a la gente esa seguridad, si reconstruyes el tejido institucional, si le das credibilidad a eso, la gente va a reaccionar frente a eso. ¿Qué necesitamos? Estabilidad institucional. Necesitamos que las instituciones representen a los ciudadanos, representen lo que dice la ley que deben representar. Pero si capturas a las instituciones en función de cualquier proyecto que tú quieras, la gente dice, no, aquí en este país cualquier rato puede pasar cualquier cosa. Ya nos pasó en el 99, mejor cojo mi dinero, lo tengo afuera, porque aquí cualquier cosa puede pasar, ¿no? Bueno, pero estamos claros que ha empezado un cambio en la institucionalidad. Pero tiene que ser consistente. Todavía estamos algunos meses. Todavía no está cohesionado. No está cohesionado. Claro, hay muestras evidentes, pero todavía hay síntomas. Exacto. Y regreso Iniciales. a lo primero que dije cuando mi primera intervención. No es que sea malo o bueno el equipo económico que tiene Lenin en estos momentos. Es que para muchos agentes económicos es el continuismo. Pero es que hay otra y eso hay que verlo así. Y eso es una de las cuestiones que está, y lo digo con toda responsabilidad, que está frenando y percibiendo por parte de los agentes económicos el comportamiento y frenando un poco el creer más en el. Yo tengo miedo de que el presidente se vea llevado a cambiar su equipo económico y vengan el equipo económico los ortodoxos neoliberales, por ejemplo, ¿no? No, es que eso no, yo no lo veo así, Pablo, digo, no lo veo así. ¿Por qué? Por el propio pensamiento de Lenin. Lenin es socialista. Pero Lenin trata de crear un ambiente de diálogo y dice, yo no tengo problemas, puede venir, qué sé yo, un ortodoxo para que vean lo abierto que soy, lo democrático sería un error que soy. Político. Yo sé que sería un error político, porque el país, este debate con un equipo económico ortodoxo, no liberal, sería imposible este debate. Es un error político, pero yo creo que es una presión que existe desde ciertos sectores. Presión, pero por y yo supuesto, empiezo a notar esa presión de hay que cambiar el equipo y ojo, que el equipo podría terminar siendo un equipo completamente ortodoxo. Claro. Entonces hay que retrotraernos a lo que ya vivimos a los años 80. Que nos dice que venga el Fondo Monetario Internacional, que vengan las políticas de ajuste. El problema entonces pasaría que el Frente Económico actual no genera la credibilidad en el sector productivo. Entonces ahí es donde tú tienes la manera de recuperar esa credibilidad es con una institucionalidad que ya sabe, que se va viendo que se vaya por encima del equipo. No, es que no queda otra, ¿no? Ya, ahora vamos a lo siguiente. También se ha mencionado el tema de modalidades de contrato y el presidente fue muy cauto y muy prudente en mencionar modalidades de contrato. Es un eufemismo, o sea, no hay modalidades de contrato porque la ley no te permite hacer eso. Bueno, pero puede hacer reformas a la ley, ¿no? Pero si haces reformas a la ley necesitas los votos de Alianza País. Y Alianza País no te va a votar por eso. Ya nos vamos a la economía porque ahí tienes, claro. Pero yo creo que ninguno de nosotros estaría de acuerdo porque eso implica ya flexibilización. Que menoscaben los derechos de los trabajadores. Exactamente. Entonces no hay modalidades de contratos de trabajo. Fidel Márquez. Claro. No hay. Sí. Eso es un simulacro. Habría que buscar temas de sí, pero habría que buscar la horas. forma porque sí hay la posibilidad y hay ramas de actividad económica que ameritan que se tengan determinados regímenes laborales para esas. Si tú abres un resquicio, por ese resquicio se te van todos. Te voy a poner un ejemplo. Y tienes te voy a poner un ejemplo que tú conocemos bien. En una universidad privada, un profesor a tiempo completo, más profesor evaluado por todo el mundo como malo, no lo puedes sacar porque lo tienes que indemnizar con premio. A la ineficiencia. A la ineficiencia. Entonces, ese tipo de cosas hay que corregirlas. Pablo, sí. antes, Víctor Hugo, para que pueda responder. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay casos puntuales en los que se debe ver mecanismos para no necesariamente, y esto sí quiero ser enfático, y de hecho no menoscabar los derechos de los trabajadores, pero sí generar alternativas para el sector emprendedor para que pueda tomar decisiones. Las declaraciones de las centrales obreras que te dicen, señor presidente, ¿qué está diciendo? ¿Nos vamos o no nos vamos a la flexibilización laboral? Yo creo que no nos vamos. Ya, o sea, pero no tienes que decirle, directa. Tienes que convencerles a los trabajadores y al entorno de reconstrucción institucional. Bueno, pero habrá que sentarse. O sea, no tienes que interpretar las cosas. Nos sentamos en la mesa productiva. Entonces, si tienes que decir, con los trabajadores. La mesa de diálogo con los trabajadores.
Ya, pero tienes que generar justo lo que conversábamos. Y confianza. Ese entorno de confianza. Confianza. Pero ese Claro, entorno de confianza te lo puede dar quienes se sienten a la mesa, trabajadores y empresarios, y una gran alianza entre ellos dos. Es decir, aquí no es cuestión de patronos y trabajadores, pero es te cuestión olvidas de de una aliados cosa, te estratégicos. olvidas de un enfoque de economía política. O sea, no estás haciendo las cosas en el aire. El momento en que tú haces eso, tienes a la misma gente de Alianza País que A le los dice a votos, Lenin dices tú. Moreno, Lenin Moreno es un traidor, que se fue con la derecha, es un neoliberal. Ya. Y rompes la dinámica. O sea, O no sea, es fácil. ok, vamos al siguiente. Bueno, pero- la intención puede ser buena, pero no tiene los votos en la Asamblea, dice Pablo Dávalos. Pragmáticamente tú revisas lo que ha hecho Lenin Moreno hasta ahora y yo diría que es de izquierda, pues. O sea, tendrías que estar tapado los ojos. Yo no te discuto Ha promovido eso. el diálogo, si quieres, pero después, es de izquierda por la No estoy modificación discutiendo que eso, ¿Cuándo el no estoy diálogo no es de discutiendo izquierda eso. también? No estoy discutiendo eso. impuestos que realiza. Te estoy son indicando impuestos que hay un entorno progresivos de aquellos que economía modifican. política. Totalmente de Me acuerdo. están quedando 10 minutos, pero el programa Eso. está perfecto. No te discuto Pablo, eso, no te totalmente discuto de eso. acuerdo que tiene que ser con un enfoque de economía política. Exacto. No hay otra forma. El momento ¿Quién? en que tú pones a los diputados de Alianza País, asambleístas, a votar una ley que abre un Sí, resquicio pero de es que los flexibilización asambleístas de laboral. Alianza País también tienen que ser parte del diálogo. Ya, pero- Ellos son parte de este país, ellos no están en otro lado. Y son también un proyecto de izquierda, pues al Claro. fin del día. Entonces, Bueno, señores, Pero vas a alterar el entorno de construcción que es muy delicado, es decir, tienes que moverte al filo de la yo navaja. sé que mover las De acuerdo. taranquelas mentales Pero es muy navaja. difícil. Moverte en la política es moverte al Entonces filo yo de le veo la navaja. declaración Entonces, de tienes que la saber qué es lo que modalidad haces y exactamente como qué declaración. instrumentos de políticas Antes que mueves. Carlos lo diga, ¿cuándo hacemos el otro programa para discutir más? no, va a haber un economía discutir, política? evidentemente, con todo este tema de las reformas y toda la cuestión. Primero que vamos a tener que hacer otro análisis para analizar el programa económico que se dice va a presentar. Pero vamos a lo siguiente. Y ya veo que aquí hay polémica y puede ser el reflejo de lo que vaya a pasar en la hay Asamblea Nacional polémica, Legislativa no hay en términos de las polémica, modalidades de no hay contrato. polémica, hay discusión científica. Ah, caramba, ya, pero ustedes no son los asambleístas que votan. Vamos a lo siguiente. Tasas y aranceles. Punto 10 por producto, hay una duda por producto, la tasa punto 10, el kilo punto 10, ¿cómo se va a manejar? Sí, a ver, Dice, yo tengo un se pierde criterio. competitividad Los y se 10 encarece más. centavos, los 10 centavos. Son 10 Por- centavos, claro. son 10 centavos que puede parecer que es nada, pero estamos premiando la ineficiencia de los que tienen que controlar en aduana. Ok, buen punto. Sí, ¿por qué? Porque ellos no son capaces de detectar que le están pasando gato por liebre. Es que están, o Yo sea, creo tienes que- problemas. Yo creo que hay muy que analizar un fuertes, ¿no? poco más allá del discurso Los precios de coyuntural. transferencia, cuando eliminaron ¿Y, eso, y ahí, qué es lo ahí que está acabaron pasando con todo, con balanza sí. A ver, comercial, escuchemos a por Víctor ejemplo? Hugo. Cuando sacas las salvaguardias, ¿qué pasó con balanza comercial? ¿Y por qué te lleva a generar un proceso de aranceles en algunos productos? No es simplemente el tema de los 10 centavos, yo creo que es más profundo. Y el tema es que estabas perdiendo dólares, producto de lo que tenías en balanza comercial. Y eso te hizo, de alguna manera, no le llames salvaguardias, ahora llámale aranceles, pero rever algunas cosas que tenías en ese aspecto. Con respecto a los 10 centavos, en efecto, 10 centavos podrían no resultar mucho si es que tú importas vehículos, pero seguramente si es que importas envases desechables, los 10 centavos podrían resultar costosos. Hay que analizar cómo se implementa eso, porque el diablo está en los detalles. Sí, pero el Finalmente, problema es que 10 centavos son introdujiste la medida, pero no dijiste el mecanismo de implementación. Exacto. Y eso Entonces es ahí lo que genera estamos confusión esperando. y desconfianza. Exactamente. pero hay una estamos cosa, esperando. tenemos problemas con muchos importadores que no declaran los Ah, no, precios eso está claro, reales. eso está claro. Pero por eso yo digo que Entonces ahí hay un estamos problema, premiando- claro. Te traen bienes que venden en $900 y te declaran Ya, en pero- $70. pero ¿dónde está el valor control? FOB, ¿no? Entonces, Hay- ¿cómo Hay un controlas? mecanismo que se llama precios de transferencia. El momento en que eliminaste eso, Te quedaste sin el posibilitaste mecanismo. casi el mecanismo. Tienes que restituir entonces los Yo precios. creo que sí. ejemplo. A ver. Yo estoy de acuerdo. Sí. Sí. Eso hay que restituirlo. Entonces, ese mecanismo te ayuda más que los 10 centavos. Sí, El mucho mecanismo de más. los precios de Es que los 10 transferencia. centavos es contraproducente. Es contraproducente. Ahora- Ahora, a nivel de BID se dice que la evasión tributaria no solo en el Ecuador, sino en América Latina no, alcanza el 7% del Producto Interno Bruto. Qué locura. Entonces, ¿cómo demasiado. evitar que esto se produzca en el Ecuador? Ahí hay una serie de medidas, el tema de los precios Claro. de transferencia. Sí, hay habrá que que ver buscar si estos medidas. 10 centavos, cuál es el método, la herramienta que se utiliza para aplicar, porque hasta ahora está dicho el gran título, pero hay que ver los detalles de ya. cómo... Pero ¿Cómo eso se es implementa? correcto. O sea, los importadores no juegan limpio, si tú no. quieres. Los importadores de una u otra manera tratan de subfacturar, no para tratar de aprovechar las diferencias. Y el país tiene que defenderse. Claro, pero ahí, Pablo, alguna también manera. hay que decir que hay importadores que sí juegan limpio e importadores que no Sí, juegan sí, limpio. sí. O sea, Está el riesgo de exactamente generar- está castigando al que juega castigando Sí, limpio el porque riesgo no de juega generar- sí, limpio. sí, sí. Entonces,
justo por pecadores. Y la Eso solución de por ustedes es pecadores. los precios de transferencia. Sí, Sí, por el absolutamente. momento. Por el Y momento. otra que otra. Exacto, yo creo que tiene que ser complementario. Hay que estudiar exacto. y generar Y hay que una serie estudiar el de comportamiento de nuestra balanza de pago. Yo creo que eso hay que dedicarle un tiempo. Y hay que ver Materiales. si la orientación que tenemos con relación a la balanza de pago es la adecuada o no en todo este mecanismo. ¿Qué queremos? ¿Promover las Es que hay una exportaciones? cosa, la balanza de pagos es también un indicador monetario, Claro. es el que sostiene la Sí, dolarización. pero no a través de la balanza comercial, Paulo, sino a Son través de la todas las balanza balanzas, por cuenta corriente. es el saldo de cuenta corriente. Es el saldo de cuenta Y ahí corriente. tienes Y ahí es donde ya tenemos que entrar. exportaciones. No se me y vuelvan remesas de muy migrantes. economistas, expliquen a la gente. Que no es solamente la entrada y salida de productos. Que Es que tú también es tienes capitales, ahí, son cuentas de tienes capitales también, servicios no y solo- capitales. ¿no? Sí. ¿Y por dónde Eso- pueden entrar en capitales a la economía? Vamos, Capaz claro. para que quede claro, endeudamiento, Tienes toda la razón. A exportaciones. veces uno se hace muy y- económico. Demasiado y el- económico. Y la gente se y el pierde. tema O sea, de las Por remesas eso de ustedes son migrantes. Tienes que economistas aterrizarlo, y yo soy tienes que- ingeniero No es solamente comercial. producto. Yo tengo que aterrizar Tienes lo que que ustedes aterrizarlo, sobrevuelan. claro. Vamos a lo siguiente. No es solamente las Me mercancías. quedan vaya. 5 Ya. minutos, caballeros. El ¿No? programa ha pasado volando. Me ha encantado por la dinámica, porque además estamos entreteniendo a la gente y la gente lo consume. Vamos a lo siguiente. La ministra de Industria me dice, tengo como meta incrementar el 2% del sector industrial en relación al Producto Interno Bruto, 2.000 millones de dólares. Está en 11,5, 12%. Sí, está. más o Llega a menos. la 13, Ahora, sí. pero ella me Llega a la habló 13. de agendas por sector, por provincias. Las provincias deberían tener agendas de desarrollo. Yo creo que ¿Cómo sí. articular entonces ya con las tenemos- provincias? Es que hay una tendencia también en teoría económica, y disculpa que meta acá la teoría, que es que vamos a la economía territorial. Es que Exacto, tenemos sí. que ir, ahí está la En clave. el mundo se discute eso hoy. Nosotros estamos discutiendo otra cosa, estamos con 20, 30 años atraso. Y es esto que se denomina los clústeres de desarrollo. Entonces, por ejemplo, Tungurahua puede ser la metalurgia, Claro, el exacto. tema de la SUAY puede ser todo lo que tiene que ver con materiales de construcción. Y así vas Manaví, el creando turismo, clústeres. digamos, por poner un ejemplo. Manaví Y la Turismo. Y la comida que es muy rica. Guayas. Guayas, quiero ver. exportación. Es exportación. Guayas es la parte puerto, comercial, el puerto, claro, es la el parte puerto comercial. por naturaleza. También Puesto sector por- industrial, ¿no? Sí, y sí, el área de servicio. Claro. Es decir, tenemos que ir allá entonces a economías territoriales para que nuestra economía quede bien cohesionada. Por o sea, supuesto. y esa sería la clave para construir nuestra economía no petrolera o, Hay algunos elementos, o de recursos no y renovables. es que, primero, De- la economía está sometida a la economía política, que es lo que nos acaba de mostrar Lenín Moreno en este momento, ¿no? Las medidas dan cuenta de la economía política, es decir, no dañar el entorno de la consulta. Uno. Dos, la economía tiene que supeditarse a la política social. O sea, no puedes tomar medidas económicas sin considerar la política social. O sea, la política social no puede ser un aditamento, no puede ser un apéndice. Y tres, la economía política, la política social no pueden estar desligadas de la política Ok. ambiental. Víctor Hugo. de Yo la te diría, sustentabilidad ambiental. no puede haber crecimiento sin redistribución. Creo que hay que caminar en productividad, en institucionalidad, en emprendimiento, la gestión de deuda que hemos hablado, competitividad, liquidez de la economía. Se han dado varias herramientas Sí. para aumentar la liquidez, la demanda y, sobre todo, enfatizo en lo que inicié, el tema de redistribución. No sirve de nada crecimiento De acuerdo económico con la si no hay redistribución, pero hay un con tema que políticas nos estamos sociales. olvidando y que es fundamental para el país, y algún rato habrá que abordarlo, y se llama extractivismo, ¿no? Tenemos Bueno, sobre está todo en la metido en la Amazonía, consulta. en la Sí. Amazonía tenemos la ampliación de la frontera extractiva para la minería, que tiene mucho costo externo, genera mucha Hablas tú de la externalidad, maldición de mucho los pasivo. recursos Ya, naturales. pero Claro, tienes que construir la economía claro. que no dependa de eso. Sí, del mar. Yo sí creo que nosotros tenemos que plantearnos en el país el modelo ecuatoriano, Sí. donde se parta de los principios de la economía política como centro, la economía y el análisis del modelo como de las ciencias sociales. La economía no son números, aunque parezcan que los personas, presentamos son con seres números. humanos. Somos seres humanos los que hacemos la economía y son muchos sectores y todo eso tiene que estar imbricado en un solo modelo. No podemos pensar nosotros hablar de la economía pública por un lado y la economía Señor, privada por el entro a las otro. conclusiones, ya me quedan 2 minutos. ¿Qué esperan del programa económico que va a anunciar el presidente en relación al plan de desarrollo y cuáles serían los objetivos fundamentales de ese programa? Yo Vamos, espero vamos. que el presidente Lenín Moreno en su programa económico nos diga, este programa económico está hecho para llevar adelante esta política social.
una política social que defienda a los ecuatorianos, una política social que genere seguridad social, que genere redistribución, que genere las mejores condiciones para todos los ecuatorianos, porque hay temas muy densos, muy graves, que van más allá de la economía y que tienen que ver con el Estado. Espero una política de sustentabilidad ambiental, de respeto a la naturaleza, que nos diga el presidente Moreno, ¿saben qué? He decidido frenar el extractivismo, defender al Ecuador del extractivismo, ya no hay minería abierta a gran escala. Gracias, Pablo Dávalos. Fidel Márquez. Sí, y yo considero, y ojalá el presidente nos presente un modelo de desarrollo donde el ser humano esté en el centro, donde además de eso tenga una unión inteligente con la naturaleza, donde se nos presente un modelo que sea bien pragmático y que vaya a una economía mixta donde se imbriquen y se asocien la economía privada con la economía pública y que nos presenta a nosotros realmente un modelo donde todos los ecuatorianos, de una u otra manera, no en el 100%, pero sí nos veamos todos identificados en un alto porcentaje en ese modelo. Gracias, Fidel Márquez. Víctor Hugo. Un modelo que pase de la coyuntura a la estructura, del dogmatismo al pragmatismo, que tenga, de ser el caso, ajustes graduales para equilibrio en variables macroeconómicas, de ser ese el caso, que no hay que olvidarse de las políticas sociales, que no hay que olvidarse de las políticas sociales y sobre todo que tiene que tener un fuerte énfasis en sectores como agricultura, construcción, manufactura, servicios y el sector energético. Señores, a ver, tengo todavía un minuto, ¿verdad? No me escuchan. Bueno, un minuto. A ver, al final discreparon. Al final, sí, claro. Al final los ajustes de la demanda, porque los ajustes castigan a las personas en tanto personas. Uno puede hablar de la economía como números, pero no son números, son hogares, son familias, gente que sufre. Echa esa observación, paso de Víctor Hugo. Pero no hablas de ajustes, hablas de equilibrios. Microajustes dijiste. No, aquí equilibrios macroeconómicos de ser el caso. Eso dije, y puedes revisar la grabación. Dime a la persona que va a perder su trabajo y que por equilibrio macroeconómico se quedó sin empleo. De ser el eso, caso, pues. no, pues de ser el caso. No te estoy diciendo que reduzcas No, la economía por tiene que supeditarse a lo social. Fidel Márquez. Sí, y estamos de acuerdo. Yo sí creo la economía es eminentemente social. Es eminentemente no social. la podemos desvincular de lo social. Quien debe regir la política económica en un país son los principios de economía política, la sociedad en el centro, y si no es así, el modelo va a fracasar. Sí. Señora, se me terminó el tiempo. Ahora sí se me terminó el tiempo. Fidel Márquez, gracias. Gracias. Víctor Hugo, gracias. Pablo Dávalos, gracias. He disfrutado este programa como hace mucho tiempo. No lo venía disfrutando. Pero bueno, esto fue Pulso Político como siempre. Insumos para que ustedes sigan analizando, debatiendo y haciendo los seguimientos correspondientes a la vida política y económica y social del país. Y bueno, yo los espero. El día de... Bueno, no mañana, pero el próximo día lunes a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo.